todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Brabante. Ella fue una duquesa consorte de Baviera que pasó a la historia por ser la víctima de un gran malentendido que acabaría ocasionando de que fuese asesinada por su propio marido, ya fuese degollada o decapitada, tras ser acusada injustamente de adulterio, siendo su caso comparado en muchas ocasiones con el de la reina consorte de Inglaterra, Ana Bolena. Esta biografía es realizada por petición de Princes Emi Roth y Jesús Ignacio Sánchez. María de la Casa Reginar nació en el año 1226, posiblemente en el Ducado de Brabante, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hija del duque Enrique II de Brabante y de la primera esposa de este, María de Suabia. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo María la quinta de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era duque de Brabante y de la Baja Lorena, siendo su abuelo paterno el duque Enrique I, quien gobernaba en ese momento en dichos ducados. Se desconoce cómo fue la infancia de esta princesa, aunque es muy posible de que recibiese la misma educación que las demás princesas de la época, siendo formada para contraer un buen casamiento, ya que en aquella época las hijas eran utilizadas para establecer buenas alianzas con otros reinos o estados vecinos o cercanos, siendo las niñas formadas para ser buenas consortes, siendo educadas para servir y obedecer a su futuro esposo. Cuando María tenía tan solo 9 años de edad, hubo varias muertes dentro de su familia. Primero quedó huérfana de madre, y pocos meses después de la muerte de su progenitora, falleció su abuelo paterno, convirtiéndose así su padre en el nuevo duque de Brabante y de la Baja Lorena, bajo el nombre de Enrique II. 6 años después de haber perdido a su madre, su padre se casó en segundas nupcias con la duquesa Sofía de Turingia, naciendo de este matrimonio 2 hijos más. Se cree que María llegó a estar comprometida en el año 1247 con el príncipe Eduardo, el futuro rey Eduardo I de Inglaterra, más conocido como Eduardo Zanquilargo o Piernas Largas. No hay documentos que confirmen del todo este compromiso, ya que esta teoría se basa en las crónicas del cronista Mateo de París, quien recogió en sus escritos que dicho príncipe inglés estaba comprometido con una de las hijas del duque Enrique II de Brabante, así que por edad María sería la posible prometida, aunque por motivos desconocidos aquel casamiento no se llegaría a celebrar, casándose dicho príncipe inglés años después con la infanta Leonor de Castilla. Finalmente, tras este compromiso fallido y tras años de buscar un nuevo casamiento que fuese beneficioso para su familia, María quedó comprometida con el duque Luis II de Baviera, quien recientemente se había convertido en duque de Baviera y era conde palatino del Rin, celebrándose esta boda el 2 de agosto de 1254 en la ciudad bávara de Landshut. Para entonces, ella tenía 28 años de edad en el momento de la unión, y él 24. Pese a la diferencia de edad que había entre ambos cónyuges, su matrimonio fue descrito como feliz en un principio, pese a que María era 4 años mayor que su marido, siendo considerada para entonces como una novia un tanto mayor para la época. El hecho de que una mujer fuese mayor que su esposo normalmente no era bien aceptado en aquellos tiempos, pero en este caso parece ser que a su marido no le importó demasiado,
o al menos al principio de su matrimonio, ya que según dicen las crónicas de la época, María era descrita como una mujer hermosa, delicada, elegante, culta y de excelentes modales, formándose un matrimonio bien avenido, pese al carácter de su marido, debido a que su esposo, el duque Luis, era descrito como un hombre un tanto violento, colérico, impulsivo y demasiado estricto. En el año 1255, su marido inició una serie de campañas militares contra otros estados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que ocasionó que María y su corte se estableciesen en el castillo de Mangolstein, en la ciudad bávara de Donauwörth, lugar donde la duquesa recibió la visita de su marido cuando éste hizo un alto durante sus campañas militares. Pero aquel reencuentro tan solo duró unos pocos días, debido a que su marido acabaría abandonando junto a sus tropas dicha ciudad para proseguir con aquellos conflictos en la región del Rin. Durante las ausencias de su marido, María recibió una carta por parte de Hermann de Dillingen, que era el príncipe obispo que gobernaba el Principado-Obispado de Augsburgo, que era uno de los estados alemanes que se encontraban enfrentados contra el Ducado de Baviera. Dicho obispo le rogaría a la duquesa de que convenciese a su marido de poner fin a aquellos conflictos, algo que fue aceptado por María, debido a que ella se mostraba muy triste durante las largas ausencias de su marido y añoraba mucho su presencia. Así que decidió enviar 2 cartas. Una sería para su esposo, donde le comunicaba lo mucho que le extrañaba y que regresase pronto a su lado. En cambio, la otra carta fue dirigida a uno de los caballeros más fieles de su esposo, el cual le pedía que convenciese al duque de que pusiese fin a aquellas campañas militares y que a cambio la duquesa le daría lo que éste desease. Aquellas cartas fueron enviadas a la vez, pero por desgracia el mensajero confundió a los destinatarios, recibiendo así el duque Luis la carta que iba dirigida al caballero. Cuando el duque Luis leyó por error aquella carta que su esposa había enviado al caballero, donde le decía que le concedería cualquier deseo, este ordenó confiscar las cartas que poseía el caballero, descubriéndose la carta que María había enviado a su marido, pero que por error había sido entregada al caballero, y donde le decía lo mucho que le extrañaba. Tras reconocer la letra de su esposa, el duque tuvo un gran ataque de celos al creer que María mantenía una relación adúltera con este caballero, así que movido por aquel ataque de celos, el propio duque apuñaló hasta la muerte al mensajero. Después decidió regresar de inmediato al castillo de Mangolstein, cabalgando durante 5 días y 5 noches sin apenas descansar, con la única idea de castigar a su adúltera esposa. Hay diferentes versiones sobre qué pasó exactamente con María cuando el duque llegó al castillo de Mangolstein. Una de ellas dice que cuando su marido entró en dicho castillo, este desató una incontrolable ola de violencia, donde ordenó lanzar desde lo más alto del castillo a 2 de las damas de compañía de su esposa, las cuales, bajo su criterio, eran cómplices de las infidelidades de su esposa. Después ordenó al alguacil del castillo que decapitase allí mismo a su adúltera esposa, debido a que las mujeres adúlteras eran castigadas de esta manera. Pero como dicho alguacil se negó a decapitar a su señora al asegurar que la duquesa era inocente, este fue de inmediato apuñalado hasta la muerte por el propio duque. Posteriormente, María corrió con aquella misma mala suerte, siendo apuñalada o degollada por su propio marido, ganándose así su esposo el apodo del severo o el estricto. La versión más extendida dice que la duquesa no fue asesinada por su marido, sino que llegó a ser sometida a un juicio rápido, donde fue condenada
a ser decapitada por adulterio, aunque en realidad este juicio carecía de validez, debido a que tan solo se presentó como prueba aquella carta que había sido malinterpretada por su marido, y que el decreto ducal daría por válida, siendo así decapitada a los 30 años de edad el 18 de enero de 1256. Hay diferentes versiones sobre el motivo de por qué María fue asesinada por su propio marido o decapitada injustamente. Una de ellas dice que su matrimonio no fue tan feliz como se decía, al menos no por parte de su esposo, debido a que tras pasar casi 1 año y medio como casados, María aún no se había quedado embarazada, algo que empezó a impacientar demasiado a su impulsivo marido, quien encontró en aquella carta la excusa perfecta para librarse de su infértil esposa, empezándose a arrepentir de haberse casado con una mujer un tanto mayor, debido a que en aquellos tiempos las mujeres normalmente eran entregadas en matrimonio cuando eran niñas o adolescentes, ante la posibilidad de que pudiesen dar el mayor número de hijos posibles a su marido. Así que al deshacerse de su esposa, el duque podría contraer un matrimonio con otra mujer más joven. Otra versión dice de que María fue asesinada o decapitada porque era prima hermana del conde Guillermo de Holanda, quien era en ese momento rey de los romanos, el cual mantuvo una serie de conflictos y de tensiones con otros estados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo bastante impopular entre los príncipes alemanes. Así que al asesinar a su esposa, el duque Luis podría contraer otro casamiento que fuese más beneficioso para él en este sentido. Fuera como fuese, las crónicas dicen que el duque Luis se acabó arrepintiendo de haber asesinado u ordenado decapitar a su esposa, así que atormentado por sus remordimientos y por sus acciones, se puso en contacto con el Papa Alejandro IV, al cual le pediría consejo sobre qué hacer para limpiar su pecado y recibir el perdón divino, a lo que el pontífice le contestó que o bien partir hacia las cruzadas o construir una abadía cisterciense. Así que el duque se decantó por esta última opción, fundando así el monasterio de Fürstenfeld. 4 años después de la muerte de María, su marido se casó en segundas nupcias con la duquesa Ana de Glogau, con quien llegó a tener 3 hijos, y posteriormente, tras enviudar de nuevo, se casó en terceras nupcias con la duquesa Matilde de Habsburgo, con quien llegó a tener 5 hijos más. Los restos mortales de María descansan en la iglesia de la Santa Cruz de Donauwood, en Baviera, en Alemania. María fue formada desde niña para servir y obedecer a un esposo, algo que hizo durante su breve matrimonio, ya que es posible de que ella intentase ser la mejor esposa posible, pese al violento carácter que tenía su marido, ya que las mujeres de su posición eran educadas de esta manera para mostrarse serviciales y sumisas con sus maridos. Tal vez su matrimonio fue feliz al principio, pero aquella felicidad no duró demasiado, al menos no por parte de su marido, ya sea por la supuesta infertilidad de la duquesa o por cuestiones políticas. María se mostraría durante las ausencias de su marido como una esposa que añoraba demasiado a su cónyuge y que deseaba de que regresase a su lado, pero tristemente aquellos sentimientos no fueron correspondidos de la misma manera, ya sea por la ambición o por los celos desmedidos de su marido. Es posible que el asesinato de María haya sido un malentendido y que su esposo, cegado por los celos, quisiese acabar con ella, pero hay muchos historiadores que creen de que aquella confusión de cartas solo fue la excusa perfecta para que el duque Luis se deshiciese de su primera esposa por cuestiones políticas,
dando así paso a un triste crimen que ha inspirado numerosas novelas o representaciones teatrales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Brabante. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber si creéis que María fue asesinada simplemente por los celos ocasionados por aquel malentendido con las cartas o por cuestiones políticas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.